con un mismo entendimiento. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 15, vamos a volver a lo que es el concilio en Jerusalén, pero vamos a tocar hoy desde el versículo 22 en adelante. No lo vamos a leer porque yo sé que ustedes son buenos lectores, ya lo habrán leído en casa. Si hay inquietudes, con mayor razón deberían de estarlo leyendo más, y ya lo hemos leído en otras ocasiones, cuando se inició este capítulo, cuando se continuó con nuestro hermano Juan Carlos, y hoy vamos a estarlo citando, pero vamos a profundizar en algunas palabras que se encuentran desde el versículo 22 o desde el 20 en adelante. Nos vamos a centrar en eso que dice, para que ustedes tengan ahí como presente, lo que dice en el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y ese va a ser el título de... Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que vamos a centrarnos en lo que quiere decir cargas necesarias. Vamos a centrarnos en eso. ¿Por qué apareció la palabra cargas necesarias y no mandamientos? ¿Por qué no apareció la palabra mandamientos si es el Espíritu Santo el que está inspirando esto? Entonces vamos a entender eso. ¿Qué quiso decir con cargas necesarias? Entonces lo primero, hermanos, es que para poder entender del por qué se hacen estas 4 prohibiciones, porque hay 4 prohibiciones, debemos abordar el tema no con la mentalidad de un creyente del siglo XX. Ese es el problema que a veces tenemos. Abordamos la Escritura como un creyente del siglo XX o siglo XXI, de hoy. ¿Cómo lo veo yo hoy? No, nosotros lo que debemos hacer es abordarlo con la mentalidad de un creyente del primer siglo. ¿Cómo lo recibieron los hermanos en el primer siglo? Ya que eso nos va a dar más entendimiento para aplicar a nuestros días las enseñanzas o los mandamientos o, como aparece allí, las cargas necesarias a nuestros días. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a estar avanzando en el tema. Oremos. Glorioso y eterno Padre, te agradecemos, Señor, por regalarnos este nuevo primer día de la semana en el cual podemos acercarnos a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú la has exaltado hasta lo sumo, porque tu palabra es el Verbo que se hizo carne, que vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa verdad es Jesús. Y por eso creemos que solamente podemos llegar a ti a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que concédenos, Señor, mirar tu palabra, no con ojos intelectuales, no con ojos curiosos humanamente, sino con los ojos de la fe, entendiendo y recordando las palabras de Jesús en Juan 6:63, que la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida, y que las palabras que Él nos ha dicho son espíritu y son vida. Que nos acerquemos a ella así, Señor, queriendo recibir vida para nuestro ser interior, una vida llena de virtudes, una vida de excelencia, una vida obediente a tu palabra, una vida que refleje que Jesucristo está en nosotros. Por eso, Señor, deseamos tu guía y dirección, para que tu palabra penetre en nuestros corazones y podamos colocarla por obra. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús, en quien te oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, lo primero que tenemos que ver es el conflicto que lleva a que se haga el concilio. No pierdan de vista ese conflicto, hermanos, porque es que a veces todo eso, hermanos, todo eso tiene que ver con la interpretación de la palabra. Por eso decía, no abordemos el tema como un creyente del siglo XXI, abordemos el tema como un creyente del primer siglo y pongámonos en el contexto en el que ellos se encontraban. Entonces, el conflicto que llevó a que se hiciera el concilio, primer concilio, de donde se pegaron los católicos para seguir haciendo concilios, ¿no? Pero, primero, los judíos seguían guardando las ceremonias y rituales mosaicas, ¿ya? Los judíos seguían guardando, judíos creyentes. Es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, y usted lo puede leer en el capítulo 15 de Hechos, mantenga su separador allí,
Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme, ¿a qué? Al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y váyase al versículo 21, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, de donde es leído cada día de reposo. Entonces noten, los judíos creyentes se convierten al Señor, pero siguen guardando ritos y ceremonias judaicas. Segundo, los gentiles no tenían inconveniente en comer cualquier clase de comida. ¡Qué contraste! Un judío no le come a usted jamón pietrán, jamón serrano, camarones, no se los come. Nosotros, para nosotros es lo mejor en los sándwiches, ¿no? El jamón pietrán ahí bien rico, delicioso. Camarones, un buen ceviche, una cazuela de mariscos. Pero un judío no. Para un judío esas comidas seguían siendo en su mentalidad una prohibición, al punto que judíos ortodoxos hoy en día ni en sus tiendas ni en supermercados venden carne de cerdo, no la venden. Pero si eso es lo más barato, pues no la venden. Un judío ortodoxo no la vende. Ni camarones, ni nada que tenga que ver con el cerdo, ni ningunos otros alimentos que los comen otras personas. Ellos no lo comen. Tercero, los apóstoles dejaron claro que la salvación no estaba condicionada a los méritos humanos o a las prácticas ceremoniales ni a rituales. Eso sí lo dejaron claro. Eso sí, de entrada enfatizaron en eso. Sabemos que no somos salvos por guardar la ley, no podemos imponer una carga sobre nuestros hermanos que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Antes creemos que todos somos salvos por la fe en Jesucristo. Entonces ellos dejaron claro eso en el concilio. Y cuarto, las prohibiciones tenían como propósito evitar los conflictos que se estaban presentando entre judíos y gentiles en ese momento. Escuche, en ese momento, y hago énfasis, en ese momento, y vamos a ver por qué fue en ese momento, porque más adelante vamos a ver un cambio en la conducta de los creyentes, y cómo podemos ver en la iglesia que llegó un momento en el que esas cosas ya no tenían que imponerse, ya no se les, hermano, no lo hagas, sino que ya quedó a la conciencia. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? Lo noto como callados, distraídos, dispersos. ¿Está muy repetido el tema ya? ¿Hay disco rayado? Bueno, espero que estemos aprendiendo. Las prohibiciones y su contexto. Volvamos a las prohibiciones y su contexto. ¿Por qué de las prohibiciones y cuál es el contexto? Había un conflicto entre judíos y gentiles por asuntos ceremoniales. No pierda de vista eso. Había un conflicto entre judíos y gentiles por asuntos ceremoniales. Estos asuntos estaban amenazando la comunión en la iglesia, ya que para un gentil la carne era simplemente un alimento. Para el gentil no había ningún inconveniente si la comía, si había sido estrangulado el animal y todavía contenía sangre. Para ellos no había ningún problema. Si había sido dedicada a un ídolo, para ellos no había ningún problema. Y noten lo que les dice Pablo en 1 Corintios, y aquí vamos a empezar a ver cambios entre cómo así que acá prohibido y acá conciencia. Por eso les decía, no abordemos el tema como un creyente del siglo XXI, nos perdemos, hermanos. Es como si usted leyera la carta a los hebreos como un creyente del siglo XXI, se pierde. Usted tiene que leerla con la mentalidad de un judío del primer siglo para entender muchas de las enseñanzas que tienen que están ahí escritas en Hebreos. Noten lo que dice en 1 Corintios 10, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice? Comed sin preguntar nada. No pregunte si fue estrangulado el animal. No pregunte si fue sacrificado un ídolo. No lo pregunte, dice Pablo. Cómprelo y cómaselo por motivos de conciencia. Pero Pablo, allá los hermanos y tú mismo no fuiste con ellos y llevaste la carta diciendo que estaba prohibido. Sí, porque había un inconveniente que estaba amenazando la comunión en ese momento. Luego pasa el tiempo y dice Pablo, ahora hermanos, porque
entre Hechos capítulo 15 y Hechos capítulo 18, que es cuando empieza la iglesia en Corinto, a Hechos capítulo 58 más o menos, que es cuando se escribe la carta a los Corintios, han pasado años. ¿Cuándo fue el concilio en Jerusalén? A ver, de memoria. Año 51, otros lo ponen en el 50, otros en el 49. Cuando se escribe la carta a los Corintios, año 58, ¿cuántos años han pasado? Póngale 7 años, para no ponerle más. Ya no había el mismo inconveniente de tener que imponerle a los hermanos prohibiciones o, como lo veíamos en el título, cargas necesarias. Pero lo vamos a seguir ampliando, porque yo podría cerrar el punto allí, pero vamos a seguirlo ampliando. Vámonos a las otras prohibiciones. La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Esta prohibición estaba relacionada con toda clase de inmoralidad o acto sexual, ya sea entre solteros del mismo sexo, eso es inmoralidad sexual, solteros del mismo sexo, es decir, lesbianismo y homosexualidad, eso es un acto inmoral delante de Dios, ya sea la pornografía, eso es inmoralidad, ya sea la masturbación, tanto en el hombre como en la mujer, es inmoralidad. La zoofilia, ¿usted sabe qué es la zoofilia? Bueno, usted sabe que hay lugares donde practican esto, ¿no? Bueno, eso no es nuevo. ¿Por qué cree que Dios en Levítico les dijo, no te ayuntarás con bestia como con mujer? Porque uno dice, ay, como están de depravados hoy en día. No, desde esa época vienen esos actos. De tener relaciones con animales. Tanto el hombre con un animal hembra, como la mujer con un animal macho. La necrofilia, tener relaciones con cadáveres. ¿Tú has escuchado que eso pasa? Y la pedofilia. A los niños están por allá riéndose, no tiene que ver con eso. La pedofilia es los que tienen relaciones con niños, que ya no lo quieren meter en nuestro país. Hace como 2 años se reían algunos, ¿no? El hermano está hablando de cosas que hasta cerquita. Usted que tiene hijos, nosotros que tenemos niños chiquitos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para manejar esta situación. Porque ya les van a dar derechos. Y ya no vas a... No, yo le prohíbo. Ay, papá, la ley me da permiso. Y los muchachos, en su necedad, se apegan más a las leyes terrenales que a los mandamientos de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Entonces, todo esto, hermanos, tenía que ver con la inmoralidad sexual. Ahora, los gentiles tenían cultos paganos, donde se sacrificaban animales, se estrangulaban, se tomaban la sangre. En esos cultos paganos hacían eso. Sacrificaban animales, algunos los estrangulaban, porque de esa manera el dolor del animal era un mejor sacrificio para los dioses. De esa manera el animal seguía conteniendo sangre en su interior. No lo desangraban del todo. Todo esto, hermanos, tenía que ver con la dedicación a los ídolos. Y luego tenían orgías. Se recostaban en triclinios. ¿Usted sabe lo que son triclinios? Como esos que nosotros llamamos sofacamas. Esos que nosotros tenemos, bueno, esos eran los triclinios de la época. Ahí se recostaban a comer y luego llegaban las muchachas y tenían orgías, o los muchachos, porque había homosexualidad, había lesbianismo, habían orgías. También habían borracheras, comenzaban a tomar licor, bailes, música. Hermanos, ¿qué hace un creyente en un lugar donde hay baile, música, licor? Si esto es lo que hacían ellos, dedicándolo a los ídolos. Ya que la música y los bailes siempre tuvieron relación con la idolatría o con la dedicación a Dios. ¿Para quién danzó David? ¿Para quién tocaron cuando pasan el Mar Rojo los instrumentos? Para Dios. El baile y la música no eran para el deleite humano. No eran para que el hombre se sintiera chévere,
siempre tenían relación con la adoración a los ídolos. ¿Por qué cree que a los cantantes de música, ¿cómo les llaman? ¿Cómo les dicen a los cantantes de música muy famosos? Ídolos. Y nosotros los terminamos adorando sin darnos cuenta. Baile y música y licor. ¿Qué diferencia hay entre la idolatría pagana y un creyente que participa en eso? Pero nosotros no lo vemos igual. Eso no es así, hermano. Vamos revisando, hermanos, nuestros comportamientos. Meditemos en nuestros comportamientos. Porque esto era lo que hacían los paganos. Ahora, la inmoralidad sexual en cualquier manifestación está prohibida por Dios en todas las épocas. Esa sí no tiene variación, hermanos. Y el hecho de que sea entre heterosexuales, ¿saben lo que es heterosexuales? Levante la mano el que no sepa qué es ser heterosexual. Levanten la mano. Los que no saben. Los demás todos saben. Bueno, no importa que sea una práctica entre heterosexuales, eso no quiere decir que esté bien. Si esa relación no está dentro del matrimonio, es pecado. Por eso si alguien vive con otra persona y solamente lo hacen para mantener relaciones sexuales sin ningún propósito de formar una familia, está fornicando. Es un pecado delante de Dios. Vivir con alguien para mantener relaciones sexuales es un pecado, es fornicación. ¿Por qué Dios unió o juntó a Adán y Eva? No simplemente les dijo, bueno, ahí están, miren a ver qué hacen, ustedes verán. No, ¿qué hace Dios? Los une, los casa, les muestra lo que es un pacto. Por eso es que Adán puede decir, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. No simplemente se irán a vivir juntos, es unirse. Y la palabra unirse viene de una raíz que dice pegarse con goma, pegarse con pegamento. Cuando usted quiere separar dos papeles que pega con pegamento, ¿qué le va a pasar? Uno de los dos se rasga, no quedan iguales. No quedan iguales. Por eso Dios unió a Adán y Eva. No los dejó allí sin ningún acto de compromiso. Por eso Malaquías 2:14 dice, porque Dios ha visto que has sido desleal con la mujer de tu pacto. Por eso es que Jesucristo en Mateo 19, mire las palabras de Jesús en Mateo 19, versículo 5 en adelante dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios los junta en un matrimonio, en un pacto que es un compromiso público y formal. No simplemente nos vamos a vivir y el día de mañana nos separamos y alguien les podrá decir, pero ¿cómo es que usted va a divorciarse? Si no, es que yo nunca estuve casado. ¿Acaso yo me casé? Yo nunca estuve casado, por eso nos separamos. Porque no sabíamos si íbamos a durar. Tener relaciones en ese estado es un pecado. Porque Dios llama a unirse con una persona y ya no son dos, son una sola. Y entender que si Dios los juntó no se pueden separar. Ese es el llamado de Dios. Por eso la inmoralidad sexual es un pecado. Si no se tiene dentro de la esfera en que Dios lo llama santo. Y es el matrimonio. Ahora, lo estrangulado. Veamos lo estrangulado. Ya se ha dicho, hermano, que los gentiles hacían esto en sus cultos paganos. Estrangulaban el animal para que el sufrimiento fuera mayor o para que el animal conservara sangre como un acto ceremonial. El origen de esto estaba relacionado generalmente a la idolatría, ya que ellos querían de alguna manera beneficiarse, escuchen, beneficiarse de la sangre que quedaba en la carne. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué.
¿Por qué era importante para ellos que el animal contuviese todavía sangre y comerse la carne así? ¿O por qué bebían la sangre? Porque no era que solamente se la comían, con cuchara y con cuchara, no. La bebían. O que el animal contuviera sangre todavía y ellos en su mente decían, aquí hay algo de ese animal que se va a trasladar a nosotros. Y vamos a ver por qué. La sangre. Y vamos a llegar al punto álgido de esto. La preocupación judía, escuchen, la preocupación judía, porque fueron los judíos los que despertaron esta preocupación acerca del consumo de sangre, tiene un origen. Y ese origen se encuentra en Génesis capítulo 9, versículo 4 en adelante. Hasta Génesis capítulo 9, el ser humano no consumía carne. Era totalmente vegano. Escuchen, ni siquiera vegetariano. Porque hay vegetarianos que se comen alguna proteína por ahí, ¿no? El pescadito, el salmoncito. Los veganos no consumen ninguna clase de alimento que provenga de un animal. Mantequilla, nada. Crema de leche, nada. Jabón, que está hecho de grasa de animales, tampoco lo usan. Ellos utilizan otro tipo de jabones, el jabón de tierra, que está hecho de otros componentes. Hasta ese momento el ser humano solamente comía vegetales, pero Dios, y es fácil entender por qué. Ahorita vamos a ver por qué. 9:4 dice en adelante, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Usted puede especular de por qué cambió la dieta de los seres humanos, pero hay una idea que no está descrita, pero está implícita. ¿Qué era lo que había pasado con la tierra? No, ¿qué había pasado? Hubo un diluvio. Toda la tierra quedó cubierta de agua. ¿Qué frutos habían entonces para comer? Nada. Entonces Dios tiene que cambiarle la dieta, para que ahora ya coman de todo lo que se mueve, de los animales. Les cambia la dieta, pero al cambiarles la dieta, Dios les da una instrucción a ellos, y es que ellos no podían comer carne con su sangre. Pero eso tiene una explicación, hermanos. ¿Por qué tiene una explicación? En Levítico, ya la leímos ahí, pero noten que esta enseñanza fue codificada luego en la ley mosaica, y digo codificada es, la tomaron de allá, Dios se la da nuevamente a Moisés, y Moisés la codifica en los mandamientos para el pueblo judío, en las 613 leyes que tienen los judíos derivadas de los 10 mandamientos de Éxodo. Escuche, ellos tienen 613 mandamientos que están en la Mishnah, es decir, interpretación de los 10 mandamientos dio como resultado 613 mandamientos, 303 negativos y 310 positivos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que dice en Levítico capítulo 17, porque acá quedó codificado. Y lo digo, hermanos, porque alguien pudiera decir, es que lo que fue abolido fueron las leyes mosaicas, no las noálgidas. Las noálgidas son las que se le dieron a Noé. Pero si estas leyes se codificaron en la ley mosaica, y cuando vemos en Hechos 15, lo que ellos enseñan es conforme al rito de Moisés, y lo que está causando división es las leyes mosaicas versus la libertad gentil. Entonces hay que estudiarlo a la luz de ese contexto. Entonces en Levítico capítulo 17, versículo 10 al 16 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Guarden eso en la mente.
Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que mora entre ustedes comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Guarden eso, porque algunos dicen, mire, es que esto era gravísimo. Al punto que Dios dice que será cortado. Pregunta, ¿qué le pasaba al adúltero? ¿Qué le pasaba? Cortado. ¿Qué le pasaba al que fornicaba o violaba? Cortado. ¿Qué le pasaba al que no guardaba el día de reposo, sino que trabajaba en ese día? Ay, ay, ay. ¿Qué nos pasaría a nosotros, no? Cortado también. ¿Qué le pasaba a alguien que practicaba la idolatría? Cortado. Entonces no era este acto el más grave, porque delante de Dios todos son graves. Todo lo que sea pecado es grave delante de Dios. Pero dice, será cortado. Y cualquiera persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no lo lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Pasa de Génesis 9, las leyes noálgidas, las dadas a Noé, a ser codificadas en la Torá o en el Pentateuco, como lo conocemos nosotros, o en los primeros 5 libros de las Escrituras: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí pasan a ser codificadas. Y Dios explícitamente prohíbe comer sangre. ¿Cuál es la razón para esta prohibición? El versículo 11. ¿Por qué Dios prohíbe que se coma la sangre? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Noten, esa es una razón. Yo les di la sangre para que ella haga expiación. Por eso es que dice que Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay expiación. Pero resulta que viene Cristo. Y Cristo cumple la ley. Y Cristo derrama su sangre. Y luego nos dice, si no coméis y bebéis la sangre del Hijo de Dios, no tendréis vida. En Cristo se da el verdadero significado del valor de la sangre. Dios se las prohibió porque Dios no quería que los gentiles tomaran la sangre, ni los judíos, como cualquier cosa. No, Dios les estaba mostrando el camino del propósito verdadero de la sangre, porque uno puede decir, no, es que sin sangre no se puede vivir. Usted puede tener sangre, ciérrese la nariz, tápese la boca, 5 minutos, con sangre en su cuerpo, ¿qué le va a pasar? Pero ¿tiene sangre o no tiene sangre? Necesita el oxígeno. Necesita el oxígeno. Lo que Dios quería era mostrarle, mira, la sangre es valiosa porque la sangre se las he dado para expiación. Porque por medio de la sangre es que el hombre va a poder recibir perdón. Porque por medio de la sangre es que el hombre va a poder ser añadido al cuerpo de Cristo. Así que la sangre, hermanos, tiene ese valor. Por eso Dios se las prohíbe a ellos, les dice, no van a comer sangre. ¿Qué van a hacer con la sangre? Van a coger el animal, lo van a matar y la van a derramar. Ni siquiera la van a guardar. La van a derramar. Y luego la van a cubrir con tierra. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Por eso, hermanos, lo que decía nuestro hermano Oscar hoy en la meditación de la cena, ¿cuánto mayor castigo pensáis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? Porque es la sangre la que nos perdonó, hermanos. Y cada vez que tú y yo participamos de un pecado, lo practicamos, estamos teniendo por inmunda la sangre.
Cada vez que tú dejas de congregarte y no participas de la cena del Señor, estás diciendo, no me importa esa sangre. Porque cada primer día de la semana hacemos memoria de la sangre que dio nuestra expiación, que nos dio el perdón de nuestros pecados. Ahora, hermanos, la sangre es presentada metafóricamente como una persona. Váyase a Génesis capítulo 4, versículo 9. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre. Pregunta, ¿usted ha escuchado a la sangre hablar? ¿Usted ha tomado sangre, por ejemplo, los que le han puesto unidades de sangre? Dime, ¿cómo te sientes hoy? No. Pero lo que está haciendo Dios es presentando metafóricamente, mira, la sangre es vida. La sangre es la vida. Y por eso tú debes respetar la vida. Por eso nosotros debemos respetar la vida del prójimo. Por eso ni siquiera podemos tener pensamientos de querer que otra persona pierda la vida. ¿Usted los ha tenido? De desearle mal a otra persona. Ojalá se muriera. Porque la vida es sagrada. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice que la sangre clamaba a Dios. No era literal. No era que la sangre allá comenzó a gritar. Él está hablando de la vida de Abel, que clamaba a Dios. Por eso era que Jesús debía morir y derramar su sangre, para darnos perdón, para darnos salvación, ya que sin muerte y sin derramamiento de sangre no podemos recibir los beneficios del nuevo pacto. Y guarde eso en la mente. Leyes judías, todas antiguo pacto. ¿Cómo y cuándo era que entraba en vigor el nuevo pacto? Cuando hubiese muerte del testador y se derramara su sangre. Si no se derramaba la sangre, el pacto no tenía validez, porque los pactos con Dios son pactos de sangre. Si no moría Cristo, el Nuevo Testamento no entraba en vigor. Por eso guarde siempre eso. Cuando usted le pregunten, bueno, pero ¿cuándo comenzó el Nuevo Testamento? No comenzó en Mateo capítulo 1. Comienza después de la muerte de Jesucristo. Ahí comienza el nuevo pacto, nueva alianza, nuevo testamento. Guarde eso en su mente, porque lo que estamos viendo es un conflicto entre rituales y ceremonias bajo el antiguo pacto versus la libertad cristiana, en la que los gentiles no solamente vivían en libertad, sino que habían llegado al extremo de vivir en libertinaje, como muchos de nosotros, que sin Dios y sin ley en el mundo vivíamos en libertinaje. Ahora, la sangre y su consumo en la edad patriarcal y mosaica. Consumían sangre en la edad patriarcal y la edad mosaica. Digo la edad patriarcal yéndonos desde Noé, porque lo que tenemos que ver es que hasta Noé es la edad antidiluviana, antes del diluvio. No se comía animal, así que no había problema de consumir carne con sangre. Comían puros vegetales. Si a mucho la sangre de drago, la del arbolito ese que es muy buena, ¿no? La sangre de drago es medicinal. Si a lo mucho esa, pero no sangre con vida, aunque las plantas tienen vida también, o no tienen vida. Las que no tienen vida son estas sí no tienen vida, pues esas no tienen problema. Pero las plantas tienen vida. ¿Ya? Los animales tienen vida. Los seres humanos tienen vida. Así que dentro de la edad patriarcal y la edad mosaica ya habían prácticas idolátricas. Noten, cuando Dios comenzó a hacer prohibiciones acerca de la idolatría, no era porque iba a pasar. Era porque el ser humano ya se había desviado en su corazón.
Recuerde que toda descendencia de la que se pobló la tierra salieron de los 3 hijos, ¿de quién? De Noé. Can, Set y Jafet. De allá venimos todos nosotros. A Noé y a sus hijos se les dio la orden: no comerán carne con sangre. Pero eso no evitó de que el hombre, al apartarse de Dios, comenzara a practicar la idolatría y comenzara a practicar este tipo de ceremonias en las que consumían carne con sangre. Eso no lo evitó. Usted puede estudiar la historia de la idolatría y se dará cuenta cómo el ser humano siempre ha tenido en su corazón la inclinación de adorar algo, a alguien. Y si desconoce al Dios verdadero, se inventa un Dios. Se lo inventa. Si no conocemos al Dios verdadero, pues el sol es un Dios, porque Él da vida. Y el agua es un Dios, porque da vida. Y la luna es un Dios, porque sin la luna no habría la fotosíntesis y no habría vida. Y los árboles son un Dios, porque nos dan alimento para sostener la vida. Y los animales son un Dios, porque si tomamos de esos animales fuertes, ellos nos dan poderes. Esa era la mentalidad de los seres humanos, la idolatría. Y por eso los seres humanos comenzaron a practicar este tipo de sacrificios en honor a los ídolos. En los ritos, ellos bebían la sangre y así pretendían tener comunión con ese ídolo. Noten, el consumo de sangre en la mentalidad es tener comunión con los ídolos, y lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 10, versículo 15 al versículo 21. Para que entendamos el contexto del consumo de la sangre. Por eso, vuelvo y repito, abordemos el tema con la mentalidad de un creyente del primer siglo y no con la de uno del siglo XXI. Porque si no, nos perdemos. Pregunta, ¿hasta ahí están entendiendo, hermanos? ¿Seguro? ¿O están perdidos? Porque la idea es que aprendamos. 1 Corintios 10, 15 al 21 dice: como a sensatos hablo. ¿Hay sensatos aquí? ¿No? ¿Hay sensatos? Amén. Entonces dice: como a sensatos hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Eso es una pregunta retórica. No es para que digamos sí o no. Es una pregunta retórica. Lo que está diciendo es: la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor ¿y qué más? Y la copa. Noten, ellos en sus rituales tomaban el animal, lo degollaban, derramaban su sangre, y así como usted y yo participamos de la cena, ellos tomaban esas copas y comunión con el ídolo a través de sangre de un animal. Ese era el enfoque. Por eso era que consumían la sangre. Porque la consumían para tener comunión con los ídolos. No simplemente porque qué rica que sabe la sangre. ¿Usted le sabe rica la sangre? A mí no me sabe rico. Yo cuando me cortaba, lo primero que me decían es: chúpese el dedo. Y uno, con ese sabor ahí como a hierro, ¿no? A sulfato ferroso. Las mujeres que han tenido hijos saben, conocen ese sabor, ¿no? Cuando falta de hierro, sulfato ferroso para sostener al bebé adentro. Ese sabor a sangre. No era que ellos la comían porque era deliciosa, porque era rica. Pablo está diciendo, es que ellos la comen porque están teniendo comunión con los ídolos. Y aquí es algo interesante. Noten lo que dice Pablo. Pablo dice, ahora, ¿qué digo? ¿El ídolo es algo?
Hermanos, ¿el ídolo es algo? No. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Dice Pablo, ¿qué digo? ¿Que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos es algo? No. Pero lo que sacrifican a los ídolos, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios y no a Dios. Hay muchos ídolos a los que nosotros les sacrificamos y tenemos comunión con ellos, sin necesidad de tomarnos la sangre. Hay muchos ídolos en nuestro corazón, a los que nosotros les sacrificamos. Y Dios dice, pero ¿sabes a quién se lo está sacrificando? No al ídolo, porque no existen, es a los demonios. Por eso Pablo les dice, no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque los gentiles ofrecían esos animales sacrificados a los demonios. Y con toda la intencionalidad de participar de la comunión con esos ídolos comían. No era simplemente, no, es que a mí me gusta la carne, porque es que está rico ese lechón. Sáqueme un pedacito ahí de tocino con harta grasa. No, no era la intención de llenar el estómago. Era la intención de ese animal fue sacrificado al ídolo. Esa sangre fue la que fue sacrificada al ídolo. Si yo tomo esa sangre y como esa carne, yo estoy entrando en comunión con ese ídolo. Nosotros, hermanos, debemos entender qué es lo que pasa cuando nosotros participamos de algunos asuntos que tienen que ver con idolatría. Y que por ignorancia es posible que participemos de ellos. Y no nos damos cuenta. Pero la ignorancia no nos hace inocentes. La ignorancia no nos quita la culpa. La ignorancia solamente lo que hace es agravar nuestra condición. Ahora, cuando me refiero a la ignorancia, no me refiero a la persona que no sabe mucho, porque todos somos ignorantes. Yo ignoro muchas cosas. Yo ignoro medicina, yo soy ignorante. Yo ignoro de mecánica, yo soy ignorante. Yo ignoro de contabilidad, soy ignorante. Todos somos ignorantes en algún contexto. Pero en lo que no podemos ser ignorantes es en la voluntad de Dios. Todo lo demás, hay alguien que lo puede hacer por nosotros. Pero conocer la palabra de Dios, somos nosotros los responsables de hacerlo. En eso no podemos ser ignorantes. Por eso te animamos y te estimulamos, hermano, a que te congregues. Y si vienes y sacas la Biblia, hermano, como dicen las personas cuando se enfrentaban a veces a los policías, y le decían, si saca el arma, úsela. Y los militares y a los policías les enseñan eso. ¿Se saca el arma para qué? Para usarla, no para mostrarla y acariciarla. A veces sacamos la Biblia para acariciarla, para mostrarla, para hacer de cuenta que sí, yo la estoy leyendo, pero no la estoy leyendo. La Biblia tiene que ser usada intencionalmente. Ay, hermano, es que casi no veo la letra. Cómprate una con letra más grande. Es que no traje las gafas. Amárrate las gafas al cuello. Consíguete una lupa como hace una hermana. Anda con su lupita y con eso lee la palabra de Dios. Hermana, vamos a leer la Biblia. Ay, léala por mí, es que no traje las gafas. Pues tráigalas. Porque eso agrava nuestra ignorancia, hermanos. Y somos ignorantes en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y luego vienen las consecuencias, porque el que no conoce la voluntad de Dios no hace lo que agrada a Dios. No agradamos a Dios por mensajes telepáticos. Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios me dice, si la que te he revelado no la lees, ¿para qué me pides más revelación? Si la que ya tenemos no la leemos. Sáquela intencionalmente, hermano. Léala. Busque métodos en los que pueda leer la palabra. Para que no sea que estemos participando de mesas de demonios el día domingo de la mesa del Señor. No necesariamente por comer sangre, sino por participar de cosas que tienen como propósito la idolatría, la inmundicia, el paganismo. Ahora, por este motivo, hermanos, es que nosotros debemos darle honor a la cena del Señor.
Porque es a través de la participación de los elementos como el pan y del jugo de la uva que tenemos comunión con Dios. Hermano, cada primer día de la semana, tú y yo, cuando venimos y nos sentamos a la mesa del Señor en santidad para participar de la cena, arrepintiéndonos de nuestros pecados, estamos teniendo comunión con el Señor. Y yo te pregunto, hermanos, ¿quisieras tener cada vez más comunión con Dios? ¿O no te interesa dejar de venir 15 días, 20 días, un mes? O aún participar de la cena, pero sin colocar el discernimiento, sin colocar el entendimiento, sin meditar en lo que estamos haciendo, sin concentrarnos en que en ese momento estamos entrando en comunión con Dios? Porque dice: el que come y bebe sin discernir, juicio come y bebe para sí. Y el que vive en pecado y cree que participar de la cena se los borra, está teniendo por inmunda la sangre. Porque ya Cristo nos limpió. Yo no vengo a participar de la cena para que Él me limpie. Yo participo porque el Señor me limpió. Y porque vivo cada día con esa intencionalidad de limpiarme. Y si he pecado, vengo a Cristo y le pido perdón, no en la cena. Porque dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y la sangre de su Hijo nos limpia. Hermano, el arrepentirme no es cuando voy a participar. Ya los hermanos van a pasar por aquí: Señor, perdóname porque yo he pecado contra ti, aunque no le he pedido perdón a esa persona y sé que hice mal lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero hoy te pido perdón, Señor. Hermano, la sangre está dispuesta para nosotros todos los días, en todo momento. No se limita a un día. Es en todo momento que podemos venir a la sangre de Cristo y Él nos va a perdonar. Y es a través de la cena, a través del jugo de la uva y del pan, que hacemos memoria del cuerpo y de la sangre de Jesús. Ya no como un ídolo, sino como el Dios verdadero, con quien ahora tenemos comunión. ¿Cómo aplicar entonces la prohibición de la sangre a nuestra época? Ese es nuestro tercer punto. Máster. ¿Cómo aplicar entonces la prohibición de la sangre a nuestra época? Primero, nosotros no comemos la carne como acto ritual. O levante la mano el que coma carne y: Señor, la voy a consagrar al Dios Baco. ¿Saben cuál es el Dios Baco, no? El Dios del vino. Se la voy a consagrar al Dios del vino. No, se la voy a consagrar a Zeus, a Júpiter. Se la voy a consagrar al arbolito de Navidad. ¿A ese sí? ¿A ese sí la consagramos? No. Comemos la comida, la carne, como alimento. Nosotros, bueno, hablo por mí, no sé usted. De pronto usted la come con otro pensamiento y eso cambia todo el contexto. Segundo, no buscamos algún beneficio espiritual al comer la sangre. ¿Usted busca algún beneficio? Que ese animal, ese toro grande y fuerte, que así sea yo, Señor, grande y fuerte. Menos negro, pero grande y fuerte sí. ¿Lo comemos así? No. No es la intención. No estamos esperando recibir ningún beneficio, ni físico, ni espiritual. Si quisiéramos evitar cualquier consumo de sangre, tendríamos que evitar casi todas las proteínas animales. ¿Por qué? Después de que el animal se desangra, y haga la prueba en su casa. Yo la iba a hacer hoy, pero me pareció un poco atrevido de mi parte. Hágala en su casa. Usted llega a la carnicería, compra su pedazo de carne, pollo, pescado, se lo lleva. El animal ya está desangrado, ¿sí o no? Pero usted lo deja en una bolsa, en un recipiente, y después de un momento lo saca y queda ahí abajo. ¿Qué pasaría si usted se lo saca del supermercado, llega y de una lo frita? Pregunta, ¿usted lo hace con el propósito de comerse la sangre o de comerse la carne? De comer la carne. Pero digo, si lo hiciéramos así, ¿quién ha comido sancocho de gallina con gallina recién muerta?
en río. Y uno la ha desangrado, ¿no? Pero usted la corta, la echa y ella sigue expidiendo sangre. Tendríamos que evitar casi cualquier consumo de proteína animal. ¿Y cuántas veces usted habría consumido proteína animal que contuviera todavía sangre? ¿Pecó usted? No. Porque usted no tenía en su mente, voy a comer sangre porque esta gallina fue sacrificada a Júpiter, para que hayan más gallinas. No. La comemos porque es un alimento. ¿Qué dijo Pablo? Cuarto punto, ¿qué dijo Pablo años más tarde en cuanto a estas cargas necesarias o prohibiciones? ¿Qué dijo Pablo años más tarde? Y aquí vamos a volver. Primera de Corintios 8:13. 8 del 1 al 3, perdón. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos... Pablo le está escribiendo a gentiles y les dice, hermanos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ustedes ya saben. Ustedes entienden el contexto de lo sacrificado a los ídolos. Ustedes conocen cuál es la intención de sacrificar a los ídolos. El conocimiento envanece. Amén. Porque conocimiento sin amor envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces les dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Cómo sabe Pablo que tienen conocimiento? Váyase ahí mismo, en el capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice, como ellos tienen conocimiento, Pablo les escribe esto y les dice, si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que les pongan delante, ¿qué cosa? Coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, a causa del que lo declaró y por motivos de conciencia. Y noten cómo termina esa oración, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Quién fue el que dijo, Noé, todo lo que se mueve se lo es dado para comer? El dueño de todo. Ese fue el que dio la orden. Todo lo que se... Ay, hermano, yo he visto que en la China comen cucarachas, se mueven. Y yo he visto que comen gusanos y los meten con un palillo y luego con un dulce ahí se los chupan. Se estaban moviendo cuando los cogieron. Y Dios dijo, todo lo que se mueve. Y todo lo que se mueve es todo lo que se mueve. Que nosotros no lo hagamos es otra cosa. Que si hubiéramos vivido las guerras y la escasez de alimentos que ellos, aquí estaríamos comiendo eso. Usted sabe que en el sitio que le pusieron a Cartagena, ¿qué estuvieron comiendo ellos? Ratas. Ratas tuvieron que comer. Pero no había más comida, sino ratas. Pero no había más. Se movían. Téngalas. Tráigala para la olla. Bueno. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya. Ah, no es por mi conciencia, dice Pablo, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia del otro, dice Pablo. ¿Por qué se va a juzgar mi libertad? ¿Por la conciencia del otro? No, él no puede juzgar mi conciencia. Yo lo voy a hacer por la conciencia de él, pero él no tiene derecho a juzgar mi conciencia, ni yo tengo derecho a juzgar la suya. Versículo 31. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Noten lo que dijo Pablo, está hablando con personas que tienen conocimiento. Y a ellos les dice, ustedes tienen conocimiento, por eso si alguien los invita a comer, hermano, si le colocaron ahí lechón, si le colocaron cucaracha caramelizada, cómasela. Hay partes donde usted no puede despreciar la comida, entonces piense bien dónde se va a ir. Porque hay partes donde usted, no me gusta, eso es una ofensa. Escuche este dato y les parecerá chistoso. Hay partes donde no eructar es una falta de respeto.
A nosotros eructar, ¿qué nos parece? Falta de respeto. Allá no eruptar es falta de respeto, porque el erupto es una forma en la que el cuerpo le está diciendo esto estuvo buenísimo. Y hay partes donde no eruptar es una ofensa. Hay partes donde no comer del mismo plato con la persona es una ofensa. ¿A quién le gusta comer del mismo plato? Y ahora, con la mano, no con cuchara, la cucharita mía por este lado y parto ahí la mitad y yo como aquí, usted come de ahí para allá. O con la mano a la boca. Es una ofensa. Pensamientos culturales. ¿Los vamos a juzgar a ellos? No los podemos juzgar. Es su forma de ver las cosas. Es cultura. Y Pablo se está refiriendo a esto. Pablo dice, si te ponen algo delante, cómetelo. No preguntes nada. No te vayas a poner... venga, hermanito, pero... ¿Y usted dónde compró eso? En la carnicería, ahí a la vuelta del templo de Afrodita. ¿Y usted se aseguró de saber si ese animal fue consagrado a la diosa Afrodita o si fue un animal que sacrificaron en un matadero legal con INVIMA, con saneamiento y luego lo trajeron? Dice Pablo, coma, no pregunte. Coma. Pregunta, ¿no es este el mismo Pablo que estuvo en el concilio de Jerusalén? ¿O es otro? ¿Lo cambiaron o qué? ¿O era Pablo un hombre ambivalente, que hoy creía una cosa y mañana otra? Un hombre que no tenía fundamentos ni convicciones. Hoy decía, la fornicación es pecado. No, pero si se unieron y bueno, pero ¿quieren vivir juntos? Sí, bueno, no es pecado. No, ese no es Pablo. Pablo le llamaba pecado lo que era pecado. Nosotros somos los que actuamos así, pensamos así. Fluctuamos entre dos pensamientos. 3, 4, 5, ya no sabemos ni en qué creemos. Hay hermanos que ya ni siquiera creen que la iglesia de Cristo es la única iglesia de Cristo. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, ¿por qué no estamos en otro lugar? ¿Qué me impediría a mí venir de la casa para acá? Mire, de la casa para acá hay cantidad de congregaciones. ¿Qué me impediría quedarme allá? Me impide, porque yo creo que la iglesia de Cristo es la única. Eso me lo impide, hermanos. Le parecerá legalista, dogmático, exclusivista, altruista, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Pero ya no lo creemos. Fluctuamos entre dos pensamientos. No tenemos convicciones firmes y arraigadas en nuestros corazones. Entonces Pablo aquí aclara que comer carne que había sacrificado a un ídolo no representa ninguna violación al ordenado en Hechos 15. Noten, porque si no hubiera dicho Pablo, no, pero venga, no, usted tiene que asegurarse que eso fue sacrificado a un ídolo. No, si fue sacrificado, no lo puedes comer, no lo comas. Porque en Hechos 15 le pareció en el Espíritu Santo a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, decirles que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué Pablo ahora les dice, hermanos, coman sin preguntar? Porque ya no hay el mismo inconveniente. Por eso les dije, métanse en el contexto, que era lo que pasaba, que los judíos hallaban tropiezo al ver la libertad gentil al participar de ciertos alimentos. Ese era el problema. Por eso nosotros, hermanos, debemos escudriñar las Escrituras para poder saber qué hacer en casos como estos que son motivos de conciencia. Ahora, imagínense que llegaba un judío y un gentil y decía, no, pero esto fue sacrificado a los ídolos y yo sé que si como esto delante del hermanito, les tropiezo. Entonces, delante de él, pepino, batavia, cebollita, filetico a la plancha. Pero cuando se vaya a la visita, saco mi trozo de cerdo que fue sacrificado a un ídolo. Y usted pasa y huele a chicharrón en esta casa. ¡Ay, el hermano tan hipócrita! ¿Podríamos pensar que es un hipócrita? No. Pablo dice, no lo comas por la conciencia de él. Pero si no estás hiriendo su conciencia y decides hacerlo en privado, no es hipocresía. Es libertad cristiana.
Es libertad cristiana, no es hipocresía. Hipocresía es que yo te diga, no hermano, es que yo nunca como, pero como. Eso sí es hipocresía. Pero estoy mintiendo. Pero si yo lo hago de una forma privada, dice Pablo, no hay problema. No hay inconveniente, porque el propósito es no ofender la conciencia de mi hermano débil. Ahora, podría uno decir, entonces hermanos, si esto no era problema, entonces la inmoralidad sexual tampoco era problema. No, hermanos, porque la inmoralidad sexual está codificada no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, y no como una carga, sino como un mandamiento. Cambia. Ya no es una carga necesaria. No, hermanos, no forniquen delante de los judíos para que no se ofendan. No. Es no forniques, no forniques. No practiques inmoralidad sexual. En Romanos 13:13 y 1 Corintios 6:13, yo les pido, hermanos, que me excusen si abuso de sus paciencias, pero la idea es no dejar esto a mitad del camino, porque sé que van a ser otros 8 días con inquietudes. La idea es poder avanzar en el tema y concluirlo hoy. Romanos capítulo 8, 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Lujurias se refiere a deseos inmorales, deseos sexuales pecaminosos. Dice Pablo, no, nosotros los creyentes no podemos andar en eso. Y le está escribiendo a una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Nada tenía que ver allí la cultura ni la raza, ni el trasfondo. Era para ambos. Y en 1 Corintios capítulo 6, nuevamente Pablo les dice en el versículo 13, las viandas para el vientre. Las viandas no son las viandas esas que nosotros conocemos, ¿no? Las coquitas donde echamos la comida, sino que se refiere a lo que va adentro, la comida. Entonces puede decir, las comidas son para el vientre y el vientre para las comidas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Noten, Pablo sí es tajante allí, y dice, la fornicación no es para el cuerpo. Por eso no podemos participar de fornicación. Jóvenes, absténganse de toda inmoralidad sexual. En Génesis 9:4-6, debemos nosotros, ya lo leíamos ahorita en las leyes noálgicas, entender algunas verdades que se encuentran en este pasaje. 1, escuchen hermanos, y espero que esto lo guarden en sus mentes. Debemos dejar claro, para que no piensen que estoy colocando o menospreciando lo que enseñó Dios allá. No, debemos dejar claro que la sangre es sagrada. Escuchen, la sangre es sagrada, porque representa la vida. No, el hermano dijo que la sangre es cualquier cosa. No he dicho eso. En ningún momento. Desde el principio hice énfasis. La sangre es sagrada porque Dios dice que en la sangre está la vida. La sangre es el medio a través del cual se hace expiación por el que ofrece sacrificio. Eso también queda claro, ¿no? En el capítulo de Levítico 17, verso 11. Yo os he dado la sangre como expiación. Entonces la sangre es para expiar los pecados. Tercero, la sangre de un animal era un tipo adecuado, aunque imperfecto, del sacrificio final en el que Cristo es presentado como el Cordero de Dios. Juan 1:29. ¿Qué dice Juan? Vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios estaba mostrándole al hombre a través de todo esto que vendría el verdadero sacrificio, que derramaría su sangre, y luego Cristo de forma metafórica nos dice, comed mi carne y bebed mi sangre, y por eso cada primer día de la semana de forma simbólica, porque no bebemos la sangre literal, no practicamos nosotros la transustanciación de los católicos, que dicen que la sangre el vino se convierte en sangre y la hostia se convierte en el cuerpo. No es así lo que dice.
participamos recordando que Cristo derramó su sangre, que Cristo entregó su cuerpo y espiritualmente lo recibimos de esa manera. Pero no es literal. Espero que eso quede claro entre nosotros. Entonces, la sangre solamente la sangre más bien puede quitar el pecado. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y el versículo 4 también de Hebreos 10 dice que es mediante la sangre que recibimos el perdón de los pecados. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Por estas razones, hermanos, es que los israelitas, por estas razones es que los israelitas no consumían ningún tipo de alimento que todavía contuviese sangre. Y los gentiles debían aprender a ver la sangre como algo sagrado. No debían menospreciarla ni tenerla como cualquier cosa. Debían respetar la vida de los seres humanos y no comerla si la estaban comiendo con toda la intención de recibir un beneficio espiritual o físico a través del consumo de la sangre. No lo debían hacer, ni judíos ni gentiles. Por eso ninguno de nosotros lo debe hacer. Si sabemos que algo está siendo sacrificado a los ídolos, no debemos participar de ello. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Se desconectaron ambos. 1, 2. 1, 2. Ya vamos a terminar. Yo creo que es que el micrófono se cansó de mi voz y ¿cuándo es que acaba este señor? 1, 2. 1, 2. Bueno, esto se había cuadrado. ¿Pero ahí me escuchan atrás? Bueno, en el micrófono va a quedar porque el micrófono está conectado aquí directamente. Entonces, hermanos, las cargas necesarias. Punto número 5. Dejémoslo así por ahora. Punto número 5. Las cargas necesarias. ¿Por qué de las cargas necesarias? Porque la iglesia estaba en una época de transición. No pierda de vista esto nunca, hermanos. La iglesia está en una etapa de transición y muchos, incluido Pedro, incluido Pablo, incluido Bernabé, todavía no habían entendido la nueva dispensación. Pablo quería llegar al día de Pentecostés, pero Pablo, si ya Cristo murió en la cruz, si ya no es necesario guardar esas fiestas ceremoniales, ¿qué haces tú queriendo estar en Pentecostés? En su mente judía, todavía no había entendido la transición. Pedro, se le presenta el lienzo, Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Bernabé, al ver a Pedro que cae en un acto de hipocresía, ¿qué hace Bernabé? Si se paró Pedro, yo también, y se va detrás de Pedro. No habían entendido, hermano, la transición. Pero esa transición pasó. Eso fue una época en que los hermanos, al ver esta situación, deciden, por amor a los judíos y no serles tropiezo, hacer cosas de la ley, aunque sabían que ya no estaban bajo la ley. ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo? ¿Por qué? Porque no quiere que Timoteo sea tropiezo cuando vaya a entrar a una sinagoga. Porque él va a predicar en lugares donde hay judíos. Etapa de transición. ¿Quiere decir esto que si Pablo circuncidó a Timoteo, usted y yo nos debemos circuncidar? ¿Por qué coger unas cosas de la ley y otras no? Porque no estudiamos. Porque no prestamos atención. O porque vemos la escritura con una mentalidad o prejuiciada o una mentalidad del siglo XXI. Y no conocemos los contextos. Es vergonzoso que se nos acerque alguien de otra religión y nos haga un panorama general de la historia de la Biblia, de los pueblos, de la idolatría, del paganismo, de la historia de la iglesia, de la revelación de las escrituras, dónde fueron encontrados los manuscritos más antiguos. Y nosotros creamos que los manuscritos más antiguos son los que encontramos en una biblioteca. Es vergonzoso, hermanos. Y eso nos lleva a nosotros a caer en muchos errores de interpretación. ¿Se acuerdan que en estos días se veía que a Pablo se le llamaba como Hermes?
De ahí viene la palabra hermenéutica. Es el verdadero estudio o el estudio profundo de algo, no solo de la Biblia, sino de cualquier cosa. Porque usted un libro le puede hacer hermenéutica, una receta usted le puede hacer hermenéutica, para entender bien la receta, ¿ya? Pero es lo que nosotros no hacemos. Ahora, con este contexto histórico, y espero que entiendan el contexto histórico en mente, podemos entender que en las instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo, noten, inspiradas por el Espíritu Santo, acerca de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos y la sangre, tenía como propósito preservar la comunión entre cristianos de diferentes culturas. El contexto es comida sacrificada a los ídolos. Un gentil no comía sangre por comer sangre, él la comía dentro del contexto del sacrificio. Estudie los contextos de la idolatría, sus ritos, sus propósitos, los elementos que utilizan, y se dará cuenta que un gentil no decía, oye, mija, prepáreme 2 tazas de sangre. Bueno, a menos que fuera Drácula. Pero no lo hacían. Cuando consumían sangre, era el contexto de la idolatría, de lo sacrificado, cosa que usted y yo no hacemos. Por eso es que Pablo les puede decir en Romanos capítulo 14, versículo 13, pero coloqué todos los pasajes para que usted los escriba, los lea en casa. Perdón, hermanos, que me extienda un poco. Por eso era tan sabio el Señor, ¿no? Y nos dio el día del Señor, no las horas del Señor. Algunos que la tienen, no, las horas del Señor, hermano, las 2 horas, no se pasen, por favor. Él nos dio el día para que aprovechemos. 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, escuche, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. No es comida, no es bebida. Pero si eso está causando tropiezo a mi hermano, hay que hacer lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? No coman carne jamás, por causa de la conciencia del otro, no por la nuestra, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, si los gentiles alardeaban de su libertad sin tener en cuenta las sensibilidades judías particulares, hubiese sido catastrófica la convivencia y la comunión entre ellos. ¿Por qué cree que la iglesia de Éfeso se iba a dividir? ¿Por doctrina? No. Por cultura, por prácticas, no por la doctrina. Era porque judíos y gentiles, no, pero es que nosotros jamás tendríamos un cerdo como un animal para comérnoslo después, y va uno a la casa del hermanito Felipe, porque Felipe es un nombre gentil, vamos a la casa de un hermanito gentil, y resulta que ese hermanito gentil tiene allá cerdos criándolos, ese olor, y luego pensar que se lo va a comer. No, mejor hagamos 2 congregaciones, una congregación donde no comemos cerdo, y una congregación donde coman lo que quieran. Dice Pablo, no señores, porque hay que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si no es la doctrina, no hay razón para dividirnos. No hay razón. Si no es la doctrina. Porque no se está poniendo en riesgo la gloria de Dios. Si es cultura, si es tradición, si es una cosa de opinión, dice Pablo, bueno, cedan y no sean tropiezo a los demás. Ahora, termino. ¿Qué dijo Jesús acerca de este tema bajo la ley mosaica? ¿Y cuál fue la confirmación de la declaración de Jesús en la era cristiana? Váyanse por favor a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 14 al 26, dice Jesús, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended,
nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino al vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué dijo Jesús? Nada de lo que entra contamina, porque entra y luego se va a la letrina. Salió en versos sin mucho esfuerzo. ¿Ya? Nada contamina, dice Jesús. Y dijo, con esto estaba haciendo puros todos los alimentos. Ahora, hermano, pero usted mismo lo dijo. Jesús habló bajo la ley, lo cogí, hermano. Lo cogí. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Bajo la era de la gracia, en el nuevo pacto. Vamos entonces a dos pasajes. Hechos, capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque somos buenos teólogos y tenemos el oído agudizado para lo que nos conviene. Hechos capítulo 10, versículo 13 al 15. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, como dice versículos más adelante. ¿Y qué dijo Pablo sobre este asunto, hermanos? Ya lo vimos nosotros en 1 Corintios capítulo 10. Vuelva por favor a 1 Corintios capítulo 10. ¿Allá quedó el pasaje? Sí. No está. No quedó. 1 Corintios capítulo 10, pero usted lo acabamos de leer. Note lo que dice en los versículos 25. 23 en adelante dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman. ¿De cuántas cosas? Todo. Todo lo que venden en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Declarando así o afirmando lo que dijo Jesús. Con esto hacía limpios todos los alimentos. Acá, coman de todo lo que les vendan. A Pedro, mata y come. No, Señor, que no llames tú común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. A Jesús también lo acusaron de estar errado en sus interpretaciones, en sus enseñanzas, en su forma de conducirse de acuerdo a los ritos judaicos. ¿Recuerdan que una vez estaba comiendo allá espigas y este hombre come sin lavarse las manos? Claro, niños, hay que lavarse las manos para comer. Hay que lavárselas. El punto es que ellos se la lavaban como un rito. Colocaban ahí una vasija y se purificaban. No era por higiene, sino por purificación. Porque decían, posiblemente este alimento lo tomó un gentil, lo tomó una mujer con menstruación, lo cogió un hombre en pecado. Este dinero lo pudo haber cogido un pagano, fornicario, adúltero, borracho, mentiroso y quedé contaminado. Así que me purifico las manos para poder comer. ¿Vieron a Jesús? ¿Por qué ustedes no siguen las tradiciones de los ancianos? Noten, Jesús también fue criticado y fue juzgado por este tipo de situaciones. No dejemos, hermanos, que una cuestión de opinión, a mi entender, nos divida. Busquemos la comunión viviendo en santidad, porque Jesús dijo, no es lo que entra, sino lo que sale. A veces nos preocupamos más por esos detalles que por lo que está saliendo de nosotros. En pecado, fornicación, en adulterio, en mentiras, en envidia, en lascivias, murmuración, hablando mal de los hermanos.
Y así queremos tener comunión. Pero no, en esa comida no, porque eso es pecado. ¿Y no es pecado también lo otro? ¿No es pecado vivir en la carne? ¿O nos pegamos solamente de esas cosas? ¿Le estoy quitando importancia al hecho de que cosas de opinión puedan causar un problema? No. Quiero es que hagamos énfasis en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra vida íntima con Dios, en cómo nos presentamos ante Dios. Y luego, con mucha hipocresía, venimos a presentarnos ante Él, a participar de la cena. Por eso Jesús dijo, esto sí es lo que contamina, no lo que entra, hermanos, no lo que entra. ¿Qué debemos hacer? Pablo dice en el 31 al 33 de 1 Corintios 10, vamos a leer ese, el 8, del 1 al 3 ya lo leímos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que muchos sean salvos. Busquemos eso, hermanos. Si en algún momento alguien te dice, hermano, es que eso está... Hermano, no entremos en contienda, en conflicto. No, es que, hermano, usted no me puede juzgar porque es mi libertad. No escuchó que el hermano dijo que tenemos... Dice Pablo, no entres en eso. Cede, porque no hay nada mejor que ceder. Cristo cedió. Cristo se entregó. Cristo renunció al cielo. ¿Por qué no puede renunciar a una comida? Si hay muchas más, o es la única, hay muchas más. Dice, renuncia a eso, para que no seas tropiezo a tu hermano. Hay que renunciar a cosas, hermanos, si son las que están ocasionando un tropiezo. Dos aplicaciones para nosotros hoy. Una, máster, en cuestiones que tienen que ver con el Evangelio, no hay espacio para ceder. Claro, hermanos. Cuestiones que tienen que ver por el Evangelio. Los apóstoles y los ancianos fueron firmes y rápidos en atacar las denuncias que habían con aquellos que buscaban añadir obras al Evangelio, porque la salvación es por fe, no mediante méritos, ceremonias o ritos, sino por fe y por gracia solamente. Segundo, se debe mostrar gracia, amor y misericordia en aquellas diferencias que no son centrales al Evangelio. El concilio en Jerusalén demostró gran sabiduría en forjar un acuerdo en asuntos culturales. ¿Qué sabiduría la de Dios? Hermanos, déjenos imponerlos estas cargas. Sabiduría. Para que eso no fuera motivo de tropiezo. Porque si no se hacía, hubieran podido arruinar la comunión de la iglesia. Pero Pablo aborda estas cuestiones de Hechos 7 como cuestiones no esenciales para la salvación. Por eso dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Ya después dice, hermano, eso ya no nos tiene por qué dividir. Eso ya quedó claro, ya judíos y gentiles debemos haber entendido. Nada que tenga que ver con algo sacrificado de los ídolos lo debemos tomar con esa intencionalidad de participar de la comunión de los sacrificados de los ídolos. Eso ya no. Pero si fue sacrificado y tú te lo comes porque es un alimento, porque la carne está más barata en ese lugar que la que venden en Carulla, porque en la galería te vale 12,000, en Carulla te vale 25. Tú no tienes para ir a Carulla, sino a la galería. Cómetela. No preguntes para quién fue sacrificada. Cómetela, porque es un alimento. Eso lo dijeron los apóstoles. Conclusión. Aunque el asunto de la sangre no es algo relevante para la salvación, lo dejo claro, no es relevante para la salvación, sí lo es para la mayoría de las conciencias de algunos hermanos. Sí lo es. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Si ellos sienten que no es debido, al igual que los sacrificados a los ídolos, aplicar la forma en la que se resolvió en Hechos 15. Llevemos esa carga y no la comamos. Aclarando que nadie dice, bueno, la sangre, yo voy a sacar un litro de sangre y me lo voy a comer. No. Alimentos que contengan en sus ingredientes la sangre como base. No la consumamos, si eso va a ocasionar tropiezo a los hermanos. Pablo lo dice, reciban al débil en la fe, pero no contiendan, recíbanlo en la fe. Amas, hermano, ten misericordia. En algún momento Dios le dará entendimiento, pero ten misericordia, ten paciencia.
y no hagan nada que pueda hacer tropezar a nuestro hermano. La palabra nos enseña que por encima de la libertad está el amor. Hermanos, eso debe quedar claro. Por encima de tu libertad y mi libertad debe estar el amor, el gozo y la paz en el Señor. Eso es lo que debemos preservar. Y no aspectos culturales acerca de alimentos. Si eso nos están dividiendo, debemos evitarlos. No porque no tengamos libertad, porque la tenemos, sino porque en esa misma libertad que tenemos decidimos libremente no ser tropiezo a los demás. Escuchen, no es por esclavitud, es que en la libertad que tengo yo decido libremente no poner tropiezo a mi hermano. Si hay algún incrédulo hoy entre nosotros y parece que esto no tenía nada que ver con el Evangelio, tiene mucho que ver, porque si tú quieres tener comunión con Dios, tú vas a tener que hacer lo que dijo Jesús, de una forma figurada, comer su carne y beber su sangre, según Juan capítulo 6. Y eso no es que literalmente tú vas a tener que comer de Él y beber de Él, porque si usted estudia ese pasaje, nada tiene que ver, y me perdonan por lo que voy a decir, no estoy yéndome en contra de algo que se haya dicho desde este púlpito, pero nada tiene que ver con la cena. Ese pasaje tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, porque Él dice, si comen mi sangre tienen vida eterna, el que hace mi voluntad tiene vida eterna. Ahí es que verlo desde ese contexto. Comer la carne y beber la sangre es coger los mandamientos de Dios, hacerlos míos y ponerlos en práctica. Pero luego tú, que obedeces el Evangelio, que crees en Cristo, te arrepientes y eres bautizado, ahora recibes a través de la sangre de Cristo limpieza en tu alma. Y vienes cada primer día de la semana con libertad para participar de la cena del Señor. Si tú piensas que no es importante participar de la cena del Señor, tú estás pensando que no es importante que la sangre de Cristo limpie tus pecados. Y no importa lo que tú creas, si tú no obedeces al Evangelio, tu alma será condenada eternamente. Pero si tú crees en Cristo y estás arrepentido, y obedeces al Evangelio, siendo bautizado para el perdón de tus pecados, la sangre de Cristo te limpiará. No el agua, la sangre de Cristo, porque ella es la que paga por tus pecados. Tú recibirás salvación y vida eterna, porque ahora Cristo, que es la vida, viene a morar en nosotros. ¿Quedó claro? Si tienen preguntas, con mucho gusto se acercan después. Dios les bendiga, hermanos.